Buscamos. Bueno, básicamente la trayectoria sigue siendo la misma, sigue siendo oeste. Sin embargo, lo que sí ha variado un poquito es que se está tirando ligeramente más hacia el norte de lo que se había estimado el día de ayer. Por ejemplo, se había estimado que fuera hacia el lado de la desembocadura del río San Juan en primer lugar, pero ahora se está tirando un poquito más hacia el norte. Pero sigue manteniendo la trayectoria de que sea sobre la línea fronteriza con Nicaragua, donde estaría cruzando el ciclón tropical en el transcurso de mañana jueves y todavía parte del viernes. Bueno, sabemos que los vientos han venido bajando 110. Sí, efectivamente, eso es lo que ha hecho que pierda un poquito de intensidad el ciclón tropical y ahora se convierta en tormenta tropical, pero como repito, en las próximas horas se prevé que nuevamente vuelva a agarrar fuerza y alcancemos la categoría de huracán. Todavía se mantiene el pronóstico que cuando toque tierra sea como huracán con velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora. ¿Qué significa que ha perdido intensidad con respecto a los vientos, la trayectoria, los lugares donde se esperaba que iba a llover mucho? Bueno, básicamente lo que es pronósticos de trayectorias y precipitación siguen siendo exactamente lo mismo. Eso no cambia porque haya bajado la intensidad del viento, quiero decir, en el centro de la tormenta, en el centro de Otto. Es ahí donde catalogamos es aquí donde catalogamos si es un huracán o una tormenta tropical. La trayectoria, la zona norte y el Caribe con condiciones lluviosas, inclusive ya se están presentando bastantes lluvias, esas zonas siguen manteniéndose, los protocolos de emergencia se siguen manteniendo, estamos en alerta roja en esos lugares. Así que no ha cambiado absolutamente nada desde la parte operativa de lo que a la emergencia se refiere. Juan Diego, vamos a cambiar tal vez un poquito ahí. La gente le preocupa esto a las autoridades, que se confíe por el tema de que de huracán cambia a tormenta tropical. ¿Cuál debería ser la conducta de las personas? ¿Se siguen evacuando en diferentes lugares esta mañana? No, simple y sencillamente, como te repito, los protocolos de emergencia no han cambiado, no han variado absolutamente en nada porque se haya debilitado. Hay que seguir estando bastante informados, particularmente todas estas zonas de la zona norte y el Caribe norte. Ya inclusive hay algunos puntos en los sectores montañosos donde las lluvias han sido copiosas en las últimas horas y ya los ríos comienzan a aumentar su caudal, así que estamos a cuestiones de horas y que comiencen ya algunos ríos a empezar a desbordarse. Ok, vamos a ver este mapa y usted nos explica un poquito, bueno, zona de Matina, zona norte, todo lo que es Tortuguero, todo Parismina, todos esos sectores. Explíquenos con el mapa qué puede esperar la gente para las próximas horas. Aquí lo que estamos viendo es la nubosidad que se está generando el ahorita tormenta tropical Otto. Inclusive vemos que las convecciones o las lluvias más fuertes se están dando sobre el sector marítimo. Sin embargo, aquí vemos que ya una gran nube se está entrando hacia la parte norte de la provincia de Limón, es decir, al lado de Barras de Tortuguero y esos sectores donde ya está comenzando a llover fuerte. Por eso es que estamos diciendo que no hay que bajar la guardia, porque todas estas nubes que se están formando en el mar van a estar ingresando en las próximas horas. Este sistema como tal ya mañana va a estar sobre el país y es por eso que las alertas no se pueden bajar. Si hay que evacuar, evacuemos. Si hay que vigilar el río, hay que mantenerse bastante atentos al caudal y prácticamente esas personas tienen que estar 100% alertas de cualquier recomendación que le dé el Comité Nacional. Juan Diego, vámonos a donde se ve el mapa y la trayectoria para explicarle un poquito a la gente, tal vez en este caso cuando el impacte en tierra que va a pasar. Ustedes ya habían dicho que iba a ser después del mediodía. Sí, efectivamente, aquí vemos otro mapa en donde se nos grafica la trayectoria de Otto para las próximas horas. Estamos viendo que inclusive se está pronosticando que para la hora de impacto, que es aproximadamente al mediodía, después del mediodía del día jueves, se convierta nuevamente en huracán y que esté atravesando, como ven, todo el sector fronterizo con Nicaragua, saliendo hacia el lado de La Cruz, hacia el lado de Santa Cruz como tormenta tropical. Básicamente nosotros mantenemos ese mismo pronóstico, como repito, en el sectores donde va a tocar tierra, ahí van a sentir la mayor cantidad o la mayor fuerza de los vientos, aproximadamente 120 kilómetros o más hacia esos sectores, y conforme nos vamos alejando del centro, pues cada vez vamos a ir sintiendo menos, pero sin embargo aquí en el Valle Central perfectamente podremos estar sintiendo ráfagas de unos 80 o 90 kilómetros por hora. Bueno, aquí en San José no hemos sentido muchísimo el impacto, pero ¿qué puede esperar la gente en las próximas horas? Estamos hablando Alajuela, Cartago, Heredia, San José, todo el área metropolitana.
Bueno, ya de primera instancia lo que ha cambiado es ya está bastante nublado, inclusive hemos visto ya lluvias hacia la parte más norte de Alajuela, la parte más norte de Heredia y hacia la parte este de San José. Las próximas horas, conforme se vaya presentando lluvias en los sectores de la zona norte y el Caribe, estas se van a ir trasladando hacia el Valle Central y vamos a tener un patrón lluvioso, frío y oscuro prácticamente durante todo este miércoles, previendo eso sí que ya aumenten las lluvias a partir de mañana jueves, una vez que el sistema esté sobre el país. Hemos visto el impacto que ha tenido en Panamá. ¿Se podría eventualmente esperar algo parecido en Costa Rica o va a ser menor? Inclusive vemos unos vientos bastante fuertes y eso se podría esperar o no, por ejemplo, en Tortuguero y esas zonas de Matí. Las ráfagas de viento bastante fuertes, sí, esos sectores están potencialmente expuestos a ráfagas de viento muy fuertes, inclusive con estos cúmulos de nubes que están entrando ya deberían estar generando fuertes ráfagas de viento. Lo que vimos en Panamá perfectamente podría presentarse, pero particularmente hacia la costa del Pacífico Central, los sectores como el Pacífico Sur y el Pacífico Central, en donde más que fuertes ráfagas de viento, fuertes precipitaciones, prácticamente una condición de temporal a partir de mañana y durante las próximas 36 horas, pero el patrón ventoso, eso sí, la fuerte ráfagas de viento sería más que todo hacia el norte de Costa Rica. Cuando hay algo que preocupa mucho a la gente que vive cerca de los ríos, por supuesto que hay mucha gente evacuada, los 4.000, y hoy todavía gente que ha seguido siendo evacuada. ¿Qué se puede esperar con respecto al tema de los ríos? Bueno, aquí lo que hay que esperar es que con la lluvia ya caída comiencen a aumentar su caudal. Ya hemos visto, tenemos reportes de que el río Sarapiquí está bastante crecido, hay otros lugares como en las Barras, en la zona de las Barras, allá en el Pacífico, en el Caribe Norte, que están bastante llenos. Así que si continúan las lluvias de la forma que ha estado cayendo en las últimas horas, pues ya es cuestión de horas de que prácticamente comiencen a desbordarse en algunos puntos. Así que todas aquellas personas que viven cerca de ríos hay que estar bastante atentos cuál es el comportamiento del río y, repito, acatar la orden de que si les dicen que hay que evacuar, lo mejor es evacuar y no exponerse a algún tipo de inundación. Vamos a ir otra vez a la pantalla que teníamos de inicio, donde se ve el ojo del huracán. Explíquenos un poquito actualmente cómo se ve, tal vez actualicemos ahí, Juan Diego, para ver un poco la trayectoria del viento, el tema de la nubosidad y otras cosas. Efectivamente, aquí lo que estamos viendo es la posición actual de Otto, que está ubicado aproximadamente a unos 300 kilómetros al noreste de Limón. Como estamos viendo, es un gran remolino que lo que hace es atraer viento y humedad, y en estos sectores es donde se están generando las bandas de lluvia. Conforme va a ir acercándose el huracán Otto, vamos a ver que estas bandas de lluvia, aquí ya para mañana, que es cuando estamos previendo que el impacto se dé particularmente muy cerca de la frontera con Nicaragua, ya las bandas de lluvia prácticamente estarían sobre la zona norte del Caribe, y es por eso que estamos manteniendo todavía esa zona bastante lluviosa. Pero mientras tanto, siendo este el pronóstico, estamos hablando que en general para todo el país se van a estar dando lluvias de variable intensidad, eso sí, lo más fuerte hacia la costa de Limón y la frontera con Nicaragua. Juan Diego, una recomendación final para la gente, sobre todo que está en sitios de riesgo. Bueno, básicamente lo que se ha venido mencionando en las últimas horas, que tienen que acatar las recomendaciones del Comité de Emergencia Local. Hay que recordar que toda la zona norte, los cantones de la zona norte y el Caribe Norte están en alerta roja, así que ya los protocolos de emergencia están activados, prácticamente mantenerse informados con los reportes del Instituto Meteorológico Nacional, con los reportes que esté dando la Comisión Nacional de Emergencias, y sobre todo no exponerse. A veces tendemos que porque baja de intensidad, tendemos que ya hay una leve mejoría, pero no, realmente la mejoría la vamos a sentir una vez que este evento haya pasado, y por el momento se prevé que todavía esto va a ocurrir en los próximos 48 horas. Bueno, muchísimas gracias a Juan Diego Naranjo. Nos vamos a mantener aquí definitivamente al pendiente y viendo, por supuesto, este mapa y toda la actualidad que tenemos con respecto a esta tormenta tropical que en las últimas horas ha tenido varios cambios. Regresamos, compañeros, con ustedes nuevamente, por supuesto, al canal. Muchísimas gracias, Helen. Bueno, nosotros tenemos que seguir informándoles y, por supuesto, cuáles son las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencia en este momento, y Cristian Tristán tiene esa información. Cristian, buenos días.
Muy buenos días, Verónica. Así es, estamos en vivo desde la Comisión Nacional de Emergencias en Pavas. Aunque en la mañana de hoy el huracán Otto pasó a ser tormenta tropical, los protocolos de emergencia no han cambiado en lo absoluto. Las autoridades, justamente aquí en la Comisión Nacional de Emergencias, mantienen la alerta roja para la zona norte del país y también alerta amarilla para el resto del territorio. Se sabe a esta hora que la tormenta tropical Otto, que podría ser huracán de nuevo hoy en la tarde, viaja a 7 kilómetros por hora justamente en la zona del Caribe y que podría estar impactando el territorio nacional mañana en algún momento de la mañana o incluso sobre el mediodía y salir hasta el viernes también sobre el mediodía o al final de la tarde. Las recomendaciones son las que se han indicado durante las últimas horas en las zonas de alerta roja. Es obligación para todas las personas salir de sus casas, evacuar, no aferrarse a lo material, es lo que dicen justamente las autoridades. Eso es lo que se indica desde la Comisión Nacional de Emergencia. Se sabe aquí que a las 10 de la mañana habrá una conferencia de prensa para actualizar los datos, aunque en este momento el huracán Otto pasó, como les decíamos, a ser una tormenta tropical. Eso no quiere decir que el impacto sea menor justamente en las zonas de más riesgo, en la zona norte del país, donde todavía se mantiene la alerta roja. Además, en otros sectores del país también hay alerta amarilla. Se espera que el impacto de las lluvias, la saturación de los suelos, los vientos fuertes puedan afectar. Vemos imágenes de lo que está sucediendo justamente en algunos sectores del país con el impacto, podríamos decir, indirecto, las primeras consecuencias de Otto. Hay personas que tienen que evacuar justamente sus hogares y esa es la recomendación en las zonas de mayor riesgo, en el Caribe y la zona norte del país, aunque se le pide justamente a las demás personas en todo el país por la influencia que podría ser indirecta, pero bastante severa en algunos casos, seguir todos los protocolos de emergencia, almacenar agua, alimentos no perecederos que puedan servir como para las próximas horas. Como vemos en algunas imágenes, las personas en bote o en algunos otros medios de transporte justamente tienen que salir. Las recomendaciones desde la Comisión Nacional de Emergencia son estar preparados ante eventuales consecuencias que podrían ser graves por la afectación de Otto, tener focos ante la posible suspensión de los servicios de electricidad en algunos sectores del país. También, como les decía, agua, alimentos no perecederos. Es muy importante, según nos decían en la Comisión Nacional de Emergencias y todo lo que ellos han hablado con SENASA, también prestarle bastante atención a los animales, que en algunos casos sabemos que son parte de las familias. Hay protocolos también que se aplican para el cuidado de los animales. Se pide también que a partir de las próximas horas, una vez que el impacto sea más directo en casi todo el país, como les decíamos, se le pide a las personas no viajar, no usar el transporte, es preferible reservarse un poco, guardar todas las medidas de prevención y no exponerse de más. Aunque, como les decíamos, esta tormenta tropical, por la velocidad de los vientos, fue catalogada así, ya no como huracán. Se espera que hoy en la tarde vuelva a ser huracán y que justamente el impacto en la zona norte del país y también en el Caribe de Nicaragua ya sea como huracán, que los vientos lleguen, como les decíamos, hasta 120 kilómetros por hora y una vez que entre al territorio costarricense y nicaragüense, una vez más baje su intensidad. Eso no significa, según dicen las autoridades, que el impacto sea menor. Esto es muy importante tenerlo claro. Es una cuestión solamente de categoría, según lo que indica el Centro Nacional de Huracanes en los Estados Unidos. Más de 1000 centros educativos, importante mencionarlo también, en este momento en las zonas más afectadas, el Caribe y la zona norte, suspendieron sus lecciones y funcionan como refugios, como albergues para todas las personas que están siendo afectadas. Es la información que les tenemos desde la Comisión Nacional de Emergencias. Aquí a eso de las 10 de la mañana habrá conferencia de prensa. Estos son los datos, todos prevención y estar preparados. Ustedes continúan con más información. Muchísimas gracias, Cristian, de verdad, por este informe y como tú acabas de decir también, tomar en cuenta las alarmas, la prevención que se ha dado en el país. Es alarma a nivel nacional, sobre todo en lo que es la zona de la costa norte y sur. Bueno, reiterando, ¿verdad? Reiterar, sí. Sí, reiterar que el huracán está afectando fuertemente en la zona norte y el Caribe. 4000 personas evacuadas. 4 rutas nacionales que están bastante afectadas. Porque, no sé, viene una tormenta o yo no sé exactamente qué es lo que viene. Para
Para mí un poco asustada porque nunca había viajado. Angustia, desesperación y miedo. En la zona del Caribe, estas son las condiciones. 4.000 personas fueron evacuadas por la Comisión Nacional de Emergencia desde este martes. Con esta poca agua ya se han perdido no sé cuántas casas, gente que se ha quedado sin ropa, sin alimento, sin su casa, sin su hogar, sin nada. Eso me ha afectado y entonces todavía estoy como congestionada, el pecho, los oídos. Y con un asma fuerte. Y el asma. Falta el aire, me da mucha tos, sí, un poquito de congestión. La tormenta tropical Otto llegará de forma directa, causando fuertes aguaceros con vientos mayores a 170 kilómetros por hora. Los lugares evacuados son Puerto Lindo, Boca Tapada, Las Varas, Boca Pacuare y Parismina. Otto fuera categoría 1 como huracán, es decir que ya estaría alcanzando vientos cercanos a los 120 kilómetros por hora e inclusive con ráfagas superiores, y ya aproximadamente estaría a unos 200 kilómetros de la costa de Limón. El huracán llegará a Costa Rica el jueves por la mañana por el sector de Barra del Colorado. Según el Instituto Meteorológico Nacional, el fenómeno climatológico tardaría 36 horas en atravesar la región norte del país principalmente. Rápidamente van a irse presentando más lluvias, pero no solamente es el tema de las lluvias, también es la intensidad del viento. Podrá ser que cerca del ojo tengamos 120 kilómetros por hora, pero fácilmente a 50, a 60 kilómetros de distancia del centro de la tormenta se pueden estar sintiendo ráfagas de hasta unos 100, 110 kilómetros por hora. Se espera que para el sábado, a las primeras horas del domingo, se aleje de Costa Rica. Las zonas de San Carlos, Guatuso, Los Chiles, Upala, Sarapiquí y el río Cuarto de Grecia fueron declaradas con alerta roja por las autoridades del país. La zona de la costa y de las riberas del río San Juan, obligatoria. Estamos en alerta roja en el Caribe norte y en las costas, desde la boca del Pacuare hasta el delta Costa Rica. 4 rutas ya presentan derrumbes. De la intensidad de los fuertes vientos y las lluvias dependerá si se suspenden o no vuelos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Bueno, es que son 18 cantones los que se están viendo afectados en la zona norte y Caribe, pero aquí también en el Valle Central uno se cuestiona. ¿Cómo me preparo? ¿Qué debo hacer? Y hay situaciones básicas que tenemos que velar. Por ejemplo, si vienen estos vientos huracanados con esa fuerza, los techos, los vidrios, ¿cómo está mi hogar? Ya tengo el botiquín de primeros auxilios. Muy pendiente, Verónica, si tenemos árboles muy grandes cerca de casa. ¿Qué hacer? Bueno, en estos casos estar preparado, lo que tú dijiste, el techo de nuestras casas, las ventanas, hay gente que acostumbra ponerle como un tipo de tape masking para protegerlos. Para protegerlos en caso de los vientos, fuertes vientos. Esas recomendaciones se las damos a continuación. Se espera que el viento en estos días aumente en casi todo el país a casi 100 kilómetros por hora. Por eso es necesario reforzar algunos espacios de la casa. Revisando todo lo que son las conexiones de las antenas, las láminas, como en este momento que tenemos aquí las láminas y los tornillos, y revisando que las láminas no hagan ese movimiento. ¿Por qué? Porque al hacer ese movimiento, los clavos o los tornillos comienzan a salirse las láminas. Y el problema más grande es que en el momento que se salga el tornillo o el clavo, se le va a meter agua a uno a la casa. Se mojan las conexiones eléctricas, los cielos y la pintura se daña. Techos, portones, instalaciones eléctricas y vidrios. Eso es parte de lo que hay que revisar en estas horas previas a la llegada de Otto a la costa del Caribe de Costa Rica y Nicaragua. Ahí lo más ideal es, uno, revisar el techo, poco a poco irse subiendo. Cuando usted está en el techo, cuando usted comienza a majar las láminas, ahí ve, depende, si la lámina está muy floja, en el momento que usted la maje va a sonar. Entonces ahí sería, o en el caso con uno de los tornillos, con una llave o un cubo socarlos, o con un clavo martillarlo. La idea es que si usted no sabe, mejor busque a un profesional o a alguien que sea capaz. Es mejor que busque la ayuda de alguien que sepa sobre el tema para que pueda revisar con mayor tranquilidad. No tome riesgos sin saber al momento de subirse al techo. Decirle tal vez al vecino, al amigo, al conocido que siempre usted lo ve ahí
que es como la persona que arregla todo, decirle, mira, venimos, bueno, esperamos un huracán, esperemos que no pase a más, revisame el techo para ver, porque digamos, una gota de agua hace destrozos, una gota de agua cae en un cable y el cable está sin forro, hace un circuito. Por las dimensiones del huracán se espera que afecte a todo el territorio nacional. Frente a una situación de alarma hay que hacer un plan de prevención de daños y precisamente es lo que vamos a hacer con nuestros dos expertos el día de hoy, el especialista en medicina crítica, el doctor Espitaleta, y el señor Alexander Solís, él es jefe de Ingeniería y Prevención del Cuerpo de Bomberos. A ambos, muy buenos días. Doctor, ¿cómo arrancamos ese plan de prevención? ¿Qué es lo que ocupamos? Eso es importante, pensar en qué puedo ser yo. A veces pensamos, a mí no me va a pasar, exacto, yo no va a pasar por mi casa, no va a pasar por mi sitio, y siempre tenemos que estar prevenidos. El plan de prevención inicia desde mucho antes. Todos deberíamos tener planeados en nuestro hogar rutas de escape, deberíamos tener un maletín para casos de emergencias, reservas de algunos medicamentos si usamos medicamentos crónicos, que ahora lo vamos a explicar, pero lo primero es, obviamente, tener en cuenta lo que nos dicen las autoridades. Si las autoridades nos dicen que hay que evacuar, que tenemos que salir, independiente de que no lo queramos hacer por múltiples razones, esto es lo más seguro y lo que definitivamente tenemos que hacer. Si nos dicen hay que evacuar, hay que salir con las cosas que tal vez ahora más adelante vamos a ir mencionando, pero no hay otra posibilidad. Doctor, pero por ejemplo, nada más... nosotros vamos a ir ahora a ver la trayectoria del huracán. Ver, exacto. Exacto, entonces mejor nosotros vamos a ir para ir a acomodarnos allá, pero importante, ¿qué tenemos que incluir en el plan de prevención? Mientras que nosotros hablamos de esto, por favor vayan preparándose para indicarnos cuál está siendo la trayectoria del huracán en este momento. Ok, ¿qué necesitamos? Del huracán que se convirtió en tormenta tropical por el momento. Pero que puede variar en cualquier momento y que tenemos que estar preparados. Entonces, definitivamente tenemos que preparar un maletín que nos ayude a pasar el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Normalmente se recomienda entre 3 y 7 días que uno debería tener. Cosas básicas. Entonces, cosas básicas son definitivamente ropa seca y que proteja de la lluvia o de la humedad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos mojamos, si está lloviendo, si nos toca pasar por un río, tenemos alto riesgo, por ejemplo, de hipotermia, que la temperatura del cuerpo baje rápidamente, entonces tenemos que abrigarnos rápidamente y cambiarnos toda la ropa de ser posible, incluyendo zapatos, medias, y ponernos implementos que nos protejan de la lluvia, ojalá que tengan colores que puedan verse llamativos, reflectivos, para que puedan localizarnos en caso de que no estemos en un albergue. Doctor Espitaleta, vamos a hacer una pausa aquí y luego vamos a repasar todo lo que hay en esta mesa, ¿verdad? De lo que deberíamos de tener en casa, todos. Pero por el momento vamos a hacer un repaso entonces de la trayectoria, Douglas. Correcto, Patricia, así es. Vamos a, Alexander, quizá a retomar un poco la trayectoria de Otto, que es tormenta ahorita, pero que no se descarta que vuelvan a intensificarse los vientos. Sí, bueno, hay que considerar que ese fenómeno tropical se forma en este sector, prácticamente frente a nuestras costas, y eso hace que el Centro Nacional de Huracanes, y ratificado por el Instituto Meteorológico Nacional, han establecido una zona de alerta de huracán, pues prácticamente en este sector que estamos marcando aquí, un poquito más abajo, prácticamente desde el sector de Moín. Nada más para aclarar, se mantiene alerta roja justamente en estas comunidades que indicaban las autoridades de gobierno. Bueno, la alerta roja que ha establecido la Comisión de Emergencia está establecida para todos los cantones de este sector, prácticamente costero, ¿verdad? Hasta, bueno, aquí un poquito más abajo, hasta la salida del huracán. Según los datos que nos da el Instituto Meteorológico, el fenómeno ingresa, ya no como se esperaba que ingresara más al sur de nuestra frontera, sino que va a ingresar más al norte de nuestra frontera, prácticamente en un punto aquí en este sector que es el sector de Bahía Gorda, en territorio nicaragüense, pero también se ha establecido en esa trayectoria que va a seguir más o menos una ruta a salir aquí al sector de La Cruz, justamente en el sector de Puerto Soleil, de Bahía Salinas. Bueno, aquí hay una interrupción. En este sector ubicamos el lago de Nicaragua, ¿verdad? Claro. Aquí
más o menos así, ¿verdad? No es una escala real. En este sector se ubica el lago de Nicaragua y prácticamente hay una parte en la trayectoria del fenómeno que está tocando el lago de Nicaragua y sale por una pequeña porción del Cantón de la Cruz. La alerta es para todos estos cantones y aquí hay algo importante que considerar. No necesariamente todo el cantón se ve afectado. Estamos ¿verdad? de acuerdo. Entonces, el cantón está en alerta roja y hay zonas específicas que tienen que ver con el ancho de la influencia de los vientos. Bueno, ya cambié la figura línea, aquí, pero tiene que ver con el ancho de la zona de influencia de los vientos, que es donde se va a presentar ese efecto que los costarricenses no estamos acostumbrados a tener. Entonces aquí, más que el tema de si va a ingresar por aquí, si va a ingresar más abajo, si es tormenta tropical, si es huracán, esos son datos muy técnicos con los que los meteorólogos nos alimentan a nosotros, los operativos y a la población para que tomemos todas las previsiones acá, que es quizá el punto más importante que hay que transmitir a la población. Alexander, yo creo que aquí vamos a ver un tema. Cuando, por ejemplo, viene porque nos dicen, de huracán pasó a tormenta, toda la gente dice, ¡ay, qué alivio! Entonces ya, y uno ve todos los comentarios, ya no va a pasar nada. Pero hay un tema importante, cuando este fenómeno toque tierra, ahí es donde tenemos que estar totalmente preparados por lo que ya ustedes mismos han incluido, ¿verdad? Entonces, básicamente, en esta parte donde va a tocar tierra, ¿cuáles son esos efectos? Sí. Nuestra recomendación a toda la población aquí es que el criterio científico con el que se alimenta a las instituciones de respuesta tiene que ver con la denominación de si es huracán, si es tormenta, pero consideremos aquí que el fenómeno se convierte en huracán de acuerdo con lo que nos instruyen los meteorológicos o se denomina huracán a partir de los 117, 118 kilómetros por hora. Se baja la intensidad porque, según nos indican, se reducen los vientos a 110 kilómetros por hora, es decir, la velocidad de los vientos que rotan alrededor del fenómeno. Entonces, si ven, es muy poca la diferencia, es decir, para nosotros, sobre el terreno, cuando nos enfrentamos a ese efecto del viento, 110 o 118 kilómetros por hora, pues es prácticamente lo mismo. Pero retomemos quizá aquí de estas comunidades que usted mencionaba, porque un tema también es que sigue lloviendo, la saturación de los suelos, ríos desbordados. Ese es el impacto que realmente estamos percibiendo en esta zona. Sí, nosotros vamos a tener... Alexander, nada más, perdón, vamos a estar de hecho interrumpiendo porque el presidente de la República ya va a dar también declaraciones acerca de los últimos datos que se tienen y Roberto Brenes nos va a... Bien, vamos a continuar con más porque, nada más para reiterarlo, Alexander, de forma muy concreta. Entre huracán o tormenta, los impactos que vamos a recibir, sobre todo en las zonas afectadas o que están diciendo las autoridades que deben mantener cuidado, y también Valle Central. Sí, aquí hay un elemento importante, ya lo han explicado ampliamente los científicos y las autoridades. Los impactos que vamos a poder identificar en el país, pues están relacionados en esta zona que el Instituto Meteorológico ha marcado como la zona de influencia directa, ¿verdad? Que básicamente es la región costera y una franja de terreno por donde va a circular en la región fronteriza el fenómeno, van a tener impactos de viento que en nuestro país, nuestra población no ha experimentado nunca. Son vientos muy fuertes, ya lo han dicho, de hasta 120 kilómetros por hora y sostenidos, ¿verdad? Esa es la gran diferencia que usted me decía ahora. Sí, claro, porque aquí lo que vamos a tener es un impacto directo sobre las estructuras en zonas que son muy vulnerables. Por eso es que las instituciones hemos tomado muy en serio esto, hemos movilizado recursos hasta la población y le pedimos a la ciudadanía, por favor, pues que haga caso a lo que las autoridades les indican, porque es para prevenir pérdidas humanas en estos sectores. Valle Central, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ayer, por ejemplo, había reportes de que hasta las candelas se habían agotado. Sí, bueno, aquí con el tema de las candelas, muy importante decirle a la población que mejor busquemos una linterna, un foco, porque si no, incurrimos en riesgo de incendio, ¿verdad? Como tener combustible en pichingas. Exactamente, es la quinta causa de incendios en el país y realmente no queremos que se aumenten los incendios por candelas. Recordemos que la Comisión Nacional de Emergencia ha establecido unas zonas de alerta roja, que son aquellas zonas que van a tener el impacto directo del fenómeno, y también ha establecido
otros cantones, para todo el resto del país, que están en alerta amarilla. Y en esos sitios lo que vamos a tener es mucha lluvia, posiblemente mucho más allá de las condiciones normales de lluvia en esos lugares. Y entonces ahí hay que llamar la atención en todos aquellos sitios vulnerables, propensos a deslizamientos e inundaciones, para que las personas se reubiquen en casas de familiares, en casas de amigos, o recurran a las autoridades para ser movilizados de esos sitios. Alexander, las fuentes de agua, ¿hay algún riesgo con contaminación de agua o no del todo? Bueno, lo que ocurre normalmente en estos casos, sobre todo cuando hay deslizamientos, es que se pueden interrumpir las tuberías por donde llega el agua hasta las plantas de tratamiento. También se pueden presentar daños en las tomas de las tomas superficiales de algunos acueductos. Entonces es posible que podamos tener ese impacto. Hay que tener presente otra cosa, es que también puede haber impacto de vientos fuertes en el Valle Central, ¿verdad? Y entonces ese impacto de vientos fuertes puede causar deslizamientos, caída de árboles que pueden interrumpir las líneas eléctricas, y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, los acueductos dependen de sistemas de bombeo que se abastecen de estas plantas eléctricas. Entonces es un escenario posible también para el cual nosotros tenemos que estar preparados. Y es importante que no descuidemos lo que ya han manifestado las autoridades, que es el Pacífico Central y el Pacífico Sur, porque conforme el evento avance, a partir de ya que está ejerciendo alguna influencia, y más específicamente cuando ingrese por este sector el día jueves, es muy posible, como ya lo han dicho las autoridades, que llueva en el resto del país. Por eso, como le dije antes, es que estamos todos bajo el liderazgo, bajo la coordinación de la CNE y atendiendo las recomendaciones del Instituto Meteorológico Nacional para tomar nuestras acciones operativas en todos estos sitios. Y oleaje también, que hablábamos de un metro de altura, por lo menos. Sí, hay un pronóstico de oleaje, sobre todo en este sector, ¿verdad? Que eso va a ser, se va a incrementar conforme el fenómeno avance hacia la costa, según lo que nos ha dicho el meteorológico. Y aquí es importante hacer el llamado a los propietarios de embarcaciones pequeñas, turísticas, pesqueras, etcétera, que no pueden salir a hacer sus viajes rutinarios. Esto es un tema que ha sido coordinado desde 2 días antes. Explicaba el director de la Naval que pues ellos han tenido una amplia colaboración de todos los operadores turísticos y los propietarios de embarcaciones. No está de más hacer el llamado, porque una vez que el fenómeno está ingresando, pues por supuesto las condiciones de mar picado podrían generar riesgo para esas personas en las embarcaciones. Alexander Solís, jefe de Ingeniería y Prevención del Cuerpo de Bomberos, nos aclaraba un poco más esto. Por supuesto vamos a continuar, pero vamos con Patricia ahora, porque hay un tema también de infecciones importante que deberíamos de estar también pendientes de ello. Patricia. Así es, Douglas, continuamos con el doctor Espitaleta. Estábamos hablando de la prevención, que es fundamental ante la alerta, y una de las situaciones que también nos preocupa es ante la evacuación, la gente en los albergues, el tema de medicamentos y el tema de posibles infecciones. Doctor, ¿cómo poder prepararnos también ante esta situación? Perfecto, eso es muy importante y probablemente es algo de lo que siempre tenemos que llevar cuando evacuamos, que debemos seguir siempre las reglas. La recomendación más importante es probablemente hacer una nota que diga el medicamento que tomamos, la dosis que tomamos y el horario en que lo estamos tomando, y llevar los medicamentos. A veces nos cuesta saber qué es lo que realmente el paciente toma y lo llevan en una bolsita. Entonces, realmente esto lo va a ayudar para no crear más caos después de una evacuación. Cuando tenemos enfermedades crónicas que no nos tomamos los medicamentos, pues todavía va a haber más posibilidad de descompensarse, más difícil evacuar estos pacientes para un centro hospitalario, etcétera, etcétera. Esto es lo ideal, llevar aquí todos los medicamentos que tomamos y nuestro papel, ¿verdad? Porque a veces el compañero o la persona que está tomándolas no sabe inclusive cuáles son. Ahora, la situación ante posibles infecciones, doctor, ¿cómo prevenir? Sobre todo pensando que vamos a poder pasar algunos días en estos albergues. Cuando uno convive en sitios cerrados, pues la posibilidad de infecciones realmente se eleva. Entonces, básicamente los cuidados básicos son importantes. O sea, lavado de manos es vital. Probablemente lo que va a reducir la posibilidad de que haya transmisión de enfermedades entre las personas que cohabitan es el lavado de manos y el uso adecuado, por ejemplo, el estornudar, que nos lo habían enseñado cuando teníamos la epidemia de influenza, el toser. Estas cosas y estos cuidados son realmente importantes, pero definitivo, el lavado de manos después de ir al servicio sanitario, antes de las comidas, siempre
tener higiene de manos y obviamente evitar las aguas. Normalmente cuando hay aguas estancadas, los tanques sépticos pueden tener complicaciones, y entonces evitar pues obviamente caminar o estar por estos sitios donde pueda haber agua estancada que nos pueden favorecer la presencia de infecciones. Ok, doctor, vamos a hacer una pausa aquí y nos vamos a ir al Instituto Meteorológico Nacional. Ahí está nuestra compañera Helen Solano, precisamente para actualizar la situación. Gracias, Helen, adelante. Patricia y amigos, muy buenos días. El último reporte precisamente del Instituto Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirma efectivamente que esta tormenta tropical podría convertirse nuevamente en huracán e impactar fuertemente Costa Rica. Y para eso está con nosotros Juan Diego Naranjo, que nos va a contar, bueno, Juan Diego, desde que hicimos el último reporte hemos visto cómo ha venido creciendo la nubosidad y ya se está corriendo para los sectores. Usted me decía La Fortuna, toda esa parte de San Carlos ya está lloviendo fuertemente. Sí, efectivamente, como hablamos en la mañana, cuando anunciamos que Otto, ¿verdad?, se había degradado a tormenta tropical, ya vemos que nuevamente los nuevos datos indican que perfectamente puede intensificarse en las próximas horas. Y aún así, vemos que ya ingresó la primera banda de nubosidad de parte de Otto y que es la mitad de la zona norte, el Caribe norte, e inclusive ya vemos parte de los sectores montañosos del Valle Central en donde se están presentando ya lluvia. Lo más fuerte, eso sí, se están concentrando cerca de la costa de Limón y hacia la frontera con Nicaragua. Hay que tener en cuenta que esto estaba dentro de lo pronosticado y que este tipo de precipitaciones va a continuar durante el transcurso de este día. Bueno, observamos este sector, por ejemplo, acá, donde se ve que inclusive hay mayor cantidad de nubosidad. Tal vez para que la gente entienda, lo que observamos con el color celeste significa que hay mayor cantidad de lluvias. Sí, efectivamente, aquí lo que estamos viendo son las zonas donde está cayendo algún tipo de precipitación. Entre más oscuro esté o entre un tono más verduzco, o sea, es donde más fuerte están cayendo las precipitaciones. Es por eso que nosotros hablamos de que toda esta región, el Caribe norte, parte de la zona norte e inclusive ya algunos puntos hacia el lado como Arenal, Monteverde, estos sectores ya comienzan a presentar algunas lluvias y de moderada a fuerte intensidad. Esta precipitación va a ir extendiéndose hacia la parte más oeste de la zona norte con el fin de cubrir ya hacia media mañana o media tarde todo lo que es el sector tanto Caribe como la zona norte. Bueno, en ese momento ya Barba de Heredia, sectores montañosos de Heredia ya está lloviendo. Sí, efectivamente, porque esta banda va a ir atravesando lentamente el territorio nacional y por eso vamos a ver algunas lluvias débiles, lluvias moderadas en algunas ocasiones en las partes más altas de tanto de la ciudad de Alajuela como de Heredia, inclusive la parte este de San José y la provincia de Cartago también. ¿Qué va a esperar la gente para Guanacaste? Porque aquí vemos la trayectoria precisamente de esta tormenta que se podría convertir en huracán en las próximas horas. Sí, por lo menos para las horas inmediatas Guanacaste simple y sencillamente va a tener nubosidad. Va a seguir experimentando ráfagas de viento ocasionales porque hay que recordar que el movimiento de este ciclón es contrario a las agujas del reloj y por eso el giro del viento lo que está haciendo es viento norte hacia Guanacaste, lo cual evita que se estén formando precipitaciones hacia ese sector. Pero hay que tener en cuenta que conforme Otto se vaya acercando al país, estas bandas de nubosidad cada vez van a ir introduciéndose un poco más al territorio nacional y una vez que esté adentro perfectamente podría comenzar a llover hacia la provincia de Guanacaste. Diego, algo que pregunta la gente, bueno, aquí ya vemos cómo está impactando también el sector de Nicaragua y por supuesto que estaría, como decimos, compartiendo los efectos Costa Rica con Nicaragua. Sí, efectivamente, hay que recordar que la trayectoria de este sistema se mantiene que pase muy cerca de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, teniendo por estimado el centro a unos 290 kilómetros de Puerto Limón y que tiene una trayectoria hacia el oeste. Así que por lo menos en los efectos inmediatos que tendrían estos sectores a partir de mañana serían las fuertes ráfagas de viento que estuvimos hablando hace unas horas de aproximadamente 120, 130 kilómetros por hora. Además, por supuesto, de las fuertes precipitaciones que sí vamos a estar compartiendo con los nicaragüenses. Bueno, agradecemos a Juan Diego Naranjo. Vamos a mantenernos acá, por supuesto, para llevarles a ustedes toda la información desde el Instituto Meteorológico Nacional y como observamos ya se acerca hacia la zona norte del país. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero en minutos vamos a estar regresando aquí con los datos más actualizados.
Gracias por continuar con nosotros. Y si bien es cierto, en este momento es una tormenta tropical lo que aqueja a nuestras costas, pues sabemos y nos informamos desde el Instituto Meteorológico Nacional, que podría eventualmente convertirse nuevamente en huracán, y la prevención es fundamental. Se hablaba de que se esté evacuando más gente todavía, doctor Espitaleta, y aquí importante sería ¿cuál debe ser la actitud, verdad? Porque hoy se informó un lamentable suceso en horas de la mañana, donde perdió la vida una pequeña de 9 meses, justo en el momento donde sus padres evacuaban. Sí, definitivamente lo más importante para evitar problemas mayores es evacuar. No tenemos que bajar la guardia, no podemos definir que porque nos bajaron de tormenta tropical, como han dicho, de huracán a tormenta tropical, simplemente no vamos a hacer las cosas. La evacuación es vital, es prioritaria. Si las autoridades nos dicen que debemos salir, obviamente con lo que hemos mencionado un poco que debemos llevar con nosotros, pero debemos salir a sitios que sean seguros, bien sea los sitios que han determinado las autoridades, o si tenemos familiares que vienen a un sitio que están fuera del área de influencia, que están en una situación, una localización un poco más estable y mejor, pues también podría ser. Algunas de las recomendaciones que siempre hacemos, por ejemplo, cuando ya estamos en un sitio seguro, porque puede que las comunicaciones se rompan, no tengamos acceso a telefonía celular, lo que le decimos a la gente es cambie su mensaje del teléfono celular cuando entra a buzón, y decir simplemente estoy estable, estoy bien, estoy en tal situación. Porque qué importante eso, porque puede la familia, ¿verdad?, entrar en alarma por no encontrar o por no poder conectarse con las personas. Exactamente, entonces la posibilidad de cambiar el mensaje de recepción del celular es muy importante. Si usted ya está en una zona segura, está tranquilo, cámbielo, porque puede que las comunicaciones se vean interrumpidas en algún momento del día. Algo que usted también mencionaba y que quizás se nos pasó aquí es a la hora de evacuar también los documentos personales, importantísimos. Sí, protegerlos siempre del agua, definitivamente, tenerlos a mano, una copia, no tienen que ir los originales, pero que vayan protegidos y mantenernos siempre con nosotros, al igual que los medicamentos. Doctor, nos vamos a la Comisión Nacional de Emergencias de inmediato. Ahí se encuentra Cristian Tristán. Adelante y nos actualiza sobre esta situación. Muchas gracias, Patricia. Primero, informarles a todas las personas que quienes tengan dudas sobre qué tanto podría o no afectar el paso del huracán Otto por sus comunidades, la Comisión Nacional de Emergencias habilitó un call center. Es el 2210-2801. Es una línea totalmente disponible para todas las personas. Todas las dudas que ustedes tengan, la Comisión Nacional de Emergencias abre justamente este espacio para que todas las personas pues puedan resolver los asuntos en sus comunidades de maneras más tranquilas. Las personas que viven en Guanacaste, en Punta Arenas, en el Pacífico Sur, también en la zona norte, en el Valle Central. Todas aquellas personas que están preguntándose qué significa una alerta roja, cuáles podrían ser las consecuencias en el sector donde hay alerta amarilla, pues pueden llamar a ese número. Es el call center habilitado por la Comisión Nacional de Emergencia para aclarar todas esas dudas. También para que les digan cuáles podrían ser los procedimientos a seguir en las distintas comunidades. Justamente hablando de comunidades, en este momento se reportan 46 comunidades aisladas, principalmente en el Pacífico Sur de nuestro país, en la zona sur. Más de 1.000 personas en este momento en albergues. Más de 1.000 personas en este momento en albergues, según lo que nos informan a través de la Comisión Nacional de Emergencias. Aunque todavía se mantiene como una tormenta tropical, se sabe que hoy en la tarde, según informa el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, Otto pasaría de nuevo a ser un huracán y los efectos podrían ser bastante graves, principalmente en la zona donde hay alerta roja, que repetimos es el Caribe Norte, la zona norte del país y también el norte de Guanacaste. A esta hora ya hay lluvia aquí en el sector de Pavas y sabemos también que en muchos sectores del Valle Central. La Comisión Nacional de Emergencias pues da su información qué hacer en caso de la afectación de esto que podría ser el huracán Otto cuando ya llegue a nuestro país. Nos dicen principalmente mantener la calma, hay que estar muy pendientes de las informaciones reales, no de todo aquello que se publica a través de redes sociales, sino lo que los medios informan con fuentes oficiales y también lo que estas mismas fuentes dicen a través de sus espacios en Internet. Es muy importante almacenar agua, alimentos no perecederos, evitar principalmente las candeleas y los focos.
pero sobre todo no hacer caso a todas aquellas personas que de manera malintencionada o simplemente por llamar atención asustan a través de redes sociales con informaciones que no son verdaderas. Hay que estar alertas, hay que estar preparados, pero no hay que asustarse de más. Hay que justamente pues estar prevenidos. Les recuerdo por último el call center 2210-2801. Ustedes pendientes a través de Canal 6, aquí le tenemos información certera, la información desde la fuente oficial. Cualquier cosa regresamos hasta la Comisión Nacional de Emergencias en unos minutos. Patricia, continúa con más. Cristian, muchísimas gracias. Excelente iniciativa el call center, ese teléfono para poder evacuar las dudas que tengan ustedes, pero lo cierto es que hay que mantener la calma, pero no bajar la guardia. Y en algunas de las zonas, por ejemplo, doctor, podríamos encontrar ríos desbordados, aguas negras, pozos. ¿Qué hacer frente a esto para que no? Porque sabemos que esto pulula las bacterias, pueden pulular el impacto en virus en los ciudadanos. Exactamente. Bueno, lo primero obviamente es evitar. A veces pensamos que corrientes pequeñas de agua no son peligrosas. Exacto. Y resulta que cuando usted tiene 20 centímetros de corriente de agua, eso perfectamente puede hacer que arrastrar a un niño, a un adulto, entonces tener complicaciones. Lo otro es que si definitivamente tenemos duda o hemos tenido contacto con aguas contaminadas, pues lo prudente sería cambiarnos de manera rápida la ropa que estuvo en contacto, intentar hacer una limpieza rápida. A veces pues obviamente en los albergues es más complicado, pero por lo menos sí intentar cambiar rápidamente la ropa, porque entre más tiempo permanezcamos húmedos y con el contacto con la piel, pues más posibilidades hay de que las bacterias vayan proliferando y puedan penetrar a través de la piel. Ahora, doctor, si bien es cierto, es importantísimo estar hidratados, pero en muchas zonas también puede eventualmente faltar el agua potable. Usted me decía que nosotros podíamos de alguna manera mezclar agua que supiéramos que no sea la más potable con algo de cloro y podríamos tomarla. Uno puede, obviamente, pues eso es en situaciones de emergencias, no sabemos cómo va a estar la calidad después de que tengamos el impacto, no sabemos si van a haber problemas de tubería, entonces definitivamente no vamos a saber la pureza del agua. Entonces la recomendación que se hace en general es intentar ponerle un poco de cloro al agua, poner unas 15, 16 gotas por cada galón de agua, mezclarlo un poco, dejar que se sedimente, e inclusive lo que recomiendan es oler un poco. Si ese galón sí huele a cloro, se puede utilizar. Si no, inclusive recomiendan repetir la dosis, poner otras gotas de cloro hasta que uno pueda percibir un poco el aroma y poder tomarla de una manera un poco más segura. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa, vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos en unos minutos. Son las 9:54 de la mañana y el huracán Otto ha tenido varias variantes en estas horas de la mañana, así que cuando regresemos nos actualizamos con el Instituto Meteorológico Nacional. Ya regresamos. 57 minutos de esta mañana y seguimos hablando de la prevención frente a la situación de alarma que vive nuestro país. El doctor Espitaleta nos habla de este plan y en uno de ellos, doctor, por ejemplo, pueden presentarse muchísimas situaciones diversas de lesiones. Si salgo corriendo, me atravieso un clavo, me golpeo, me abro una herida, me caigo, me rompo una rodilla, qué sé yo. ¿Cómo enfrentar cada una de ellas? Perfectamente. Bueno, lo importante es, uno, conservar la calma. O sea, si estamos evacuando, probablemente lo prioritario en ese momento sea terminar la evacuación. Si se presenta mucho sangrado, lo que tenemos que intentar hacer nada más es hacer compresión. Puede ser compresión con mi propia mano, si lo logro hacer, donde esté sangrando, el sitio que esté sangrando. Mientras espero, si es alguna de las extremidades, puedo levantar la extremidad y hacer solo compresión. Eso normalmente lograría disminuir la cantidad de sangrado. Una vez ya llegué a un sitio seguro, donde ya estoy en un sitio más tranquilo, lo importante sería, con el agua que llevamos, que tenemos, lavar profusamente para que esté lo más limpio posible la extremidad o el sitio de la lesión, y cubrir con algún tipo de vendaje. Si tengo una venda, exacto, ¿qué es lo adecuado para taparlo? O puede ser un pedazo de ropa o un pañuelo, ¿con eso debería tapar la herida? De hecho uno debería, pues no hacer compresión fuerte, pero sí proteger la herida de contaminación. Si yo tengo una herida abierta, pues la idea es protegerla un poco, poner tal vez un poco de gasa, si disponen de gasa, si tuviéramos, si no, igual con el vendaje, y obviamente pensar en la siguiente cosa, que es, si tengo una herida abierta, si fue causada con un objeto extraño que no sabemos si está contaminado, pensar en cómo está mi esquema de vacunación, porque probablemente este paciente que tiene lesiones abiertas va a ocupar de una vacuna antitetánica si no está cubierto en ese momento. Pero definitivamente proteger
hay que evitar la pérdida de sangre. Entonces, si yo lo puedo hacer, la misma persona se lo puede hacer, porque inclusive no ocuparíamos guantes o protección personal siendo yo mismo el que me estoy haciendo la compresión. Después, si ya no es suficiente, puedo utilizar algún otro aditamento para hacer compresión, levantar la extremidad si es una lesión. Un poco más de primeros auxilios que son salvadoras de vida, que pueden tener algún riesgo, pero podría incluir, si es en una extremidad inclusive y estoy transportando el paciente, estoy trasladando porque necesito evacuarlo, hacer un torniquete mientras llego llega a una atención hospitalaria. En unos minutos vamos a hablar de lesiones, de otro tipo de lesiones, doctor, pero de momento vamos a informarnos con Pilar Acuña y las noticias de cada hora. Adelante, Pilar. Y yo, un gentleman. ¿Qué está haciendo Manití? Gracias, vamos a actualizarlos con la última información sobre la tormenta Otto, que pasó a tormenta esta mañana, como hemos estado informándoles. Sin embargo, se mantienen los vientos de hasta 110 kilómetros por hora. Es por eso que insisten las autoridades, y nunca está de más repetirlo, no hay que bajar la guardia, sobre todo en los lugares en donde ya se ha declarado de alto riesgo. La intensidad podría volver a aumentar porque la tormenta tocaría tierra en Costa Rica hasta mañana en la tarde. Entonces, desde ahora hasta ese momento puede cambiar otra vez la situación y volver a ser un huracán. Vamos a hablar ahora de cómo podemos ayudar, qué podemos hacer en este momento para las personas que ya están siendo afectadas por esta tormenta. La Cruz Roja ya está recibiendo ayuda en sus comités. Usted puede llevar productos enlatados, leche de larga duración, pañales, productos de aseo personal y ropa también en buen estado para todas las edades. Esto es lo que está pidiendo la Cruz Roja. Recordemos que hay 13 albergues habilitados con 1.040 personas, esto en Golfito, en Corredores, en San José, en Matina, en Siquirres y en Pocosí. Entonces, si quiere ayudar desde ahora, puede llevar todos estos productos a los comités locales de Cruz Roja. Ellos los van a distribuir entre las personas que más los necesitan. Por supuesto, estamos pendientes, siguiendo muy de cerca la trayectoria de esta tormenta. En cuanto haya algún cambio significativo, vamos a interrumpir la programación, y si no, a las 11 de la mañana venimos con más noticias en nuestras noticias de cada hora. Bien, Pilar, muchísimas gracias por esta actualización. Y bueno, ahora veíamos que hay 13 albergues, más de 50 personas en cada uno de ellos, ¿verdad? Doctor, ¿cómo manejar la posibilidad de una gripe, de un virus de diarrea, por ejemplo, que pueda contaminar a todos los ciudadanos que estén ahí? Perfecto, sí. Las medidas básicas de convivencia, lo hemos dicho, o sea, probablemente la medida que ha disminuido la posibilidad de transmisión de cualquiera de estos virus, sean respiratorios o sean gastrointestinales, es precisamente el lavado de manos. Eso es vital. Es básico, pero vital. Es vital, definitivamente. Si lográramos que las personas hicieran un adecuado lavado de manos, probablemente la posibilidad de transmisión de persona a persona de cualquiera de estas enfermedades virales, bien sea gastrointestinales o respiratorias, se disminuiría. Y, por supuesto, lo segundo que tenemos que hacer es, si tenemos un problema desde el punto de vista respiratorio, los protocolos también de cuidado hacia los demás. Siempre hemos tendido a taparnos la nariz y la boca con las manos, lo cual no se debe hacer cuando vamos a estornudar o toser, sino precisamente con la manga o con el codo, para evitar, porque siempre saludamos a la gente con las manos, hacemos cosas con las manos, y lo que estamos haciendo simplemente es eso, transmitiendo de una mano a otra mano el virus que se puede llevar. Entonces, lavado de manos prioritario, yo creo que se debería enfatizar realmente en agua y jabón, es la medida médica más importante, no solo, digamos, en este momento en los albergues. Si uno pudiera hacer una medida importante de disminución de las infecciones hasta en los hospitales, el lavado de manos realmente es lo más importante. Doctor, y para retomar las lesiones, por ejemplo, salí corriendo, me torcí un tobillo, puede ser que me haya quebrado una rodilla, qué sé yo, cualquier parte, o hasta un dedo, tratando de jalar muebles en la emergencia, ¿verdad? Dos cosas, agua contaminada por un lado, y qué hago frente a esa inflamación y ese dolor en alguna de mis extremidades. Lo más importante, si yo tengo una lesión en una extremidad que no sé qué pasó y no lo vamos a saber de manera aguda, es inmovilizarla. ¿Cómo la inmovilizamos? Tenemos que buscar alternativas, una caja de cartón que podamos cortar, por eso inclusive incluimos tijeras en los kits de botiquines de primeros auxilios. Entonces, si tengo una caja, recorto más o menos la forma de la extremidad. Si esto fuera un cartón, exacto, como para ilustrarlo y que la gente le quede claro. Perfecto. Si yo tengo una lesión en la mano, nada más
para inmovilizarla, para que no se esté moviendo, si mi lesión fue, digamos, a este nivel, a nivel de muñeca, coloco la tabla y precisamente con el vendaje. Ajá. Simplemente es inmovilización, no estamos arreglando, no es de apretar. ¿Cuál es la intensidad? Porque a veces uno dice, ¿aprieto mucho o no lo soco mucho? Cuando termine de colocar el vendaje, el través de un dedo de la persona que está colocando debe caber por debajo del vendaje. O sea, yo debería poder poner mi dedo acá sin ningún problema, sin que esté ejerciendo presión. Puedo meter el dedo, sí. Exactamente. Sí, porque a veces tocamos tanto que se empieza a poner morada la mano, ¿verdad? Sí, no, ese no es la función del vendaje. Ese es el tip, digamos, para poder vendar bien. ¿Lo mando hacia el hospital ese doc? No. No hay problema. Ok, esto en cualquier parte, digamos, igualmente si fuera en el tobillo, doctor, porque el tobillo es lo más común, digamos, también en estas situaciones. Exactamente igual. Digamos, si tenemos... vamos a ponernos aquí. Usted, doctor, como para que digamos que si ¿verdad? Me afecté el tobillo, ¿qué hago? Igual, de la misma manera, el mismo cartón, le hacemos un doblez y lo vamos a colocar inmovilizando hasta una parte superior. Ok, ahí está mi tobillo. Sí tiene que ser un poco más largo la inmovilización, debería llegar por lo menos hasta acá. Hasta aquí, ok. Y que cubra todo el pie, igual ponemos el vendaje. Igual vendamos, ¿verdad? Y vamos a vendar desde aquí hasta abajo. Hasta el pie. Hay algo muy importante que tenemos que decirles y es que no debemos intentar colocar la extremidad en la posición anatómica. A veces cuando hay una fractura muy grande o exagerada, la extremidad puede no quedar en la posición que todos nosotros la conocemos. ¿Qué significa eso? Que el pie en vez de estar en esta posición, por ejemplo, le quedó hacia la izquierda. Como que se me zafó, sí. Exactamente. Okay. El recolocar la extremidad en la posición que todos nosotros conocemos puede tener más daños que beneficios. Entonces uno inmoviliza en la posición en que quedó la extremidad hasta que tenga atención médica. Ok, perfecto. E incluso, digamos, si se inflamara demasiado, no importa, igual vendo, doctor. Igual inmoviliza. La inmovilización nos va a hacer que logremos disminuir la inflamación. Lo otro que podemos hacer una vez ya estemos en un sitio estable es levantar la extremidad si es posible, poner hielo si lo tenemos disponible. Esas tres cosas probablemente van a hacer que la inflamación disminuya o no siga avanzando. Inflamación o sangrado igual para arriba, ¿verdad, doctor? Eso que nos quede claro. Bien, vamos a hacer una pausa aquí, nos vamos nuevamente, doc, al Instituto Meteorológico Nacional. Ahí se encuentra nuestra compañera Helen Solano y nos actualiza nuevamente. Adelante, Helen. En unos minutos vamos a tener ya a Helen. Ahora, doctor, sigamos nosotros. Entonces, enfermos crónicos, porque habíamos dicho tener, ¿verdad?, nuestro papelito con las medicinas que toma el paciente, digamos, regulares, no solamente para que las tenga él, sino para cualquier persona que la pueda asistir. Exactamente. Y esto igualmente con las medicinas. ¿Qué pasa con los enfermos crónicos? Ok, los enfermos crónicos o los enfermos que tienen problemas para movilizarse probablemente sean importantes, que son los que son prioridad para informar a los servicios de emergencias y decirle, ok, yo tengo una persona encamada viviendo conmigo, por favor ayúdeme a evacuar a esta persona de manera prioritaria, porque va a ser más complicado si ya nos viene la emergencia y estamos muy cerca, poder sacar a esta persona. Siempre debemos tener un sistema de identificación que nuestro sitio, nuestro EVAIS o nuestro sitio inmediato de atención sepa que tenemos una persona que no se logra o no se puede desplazar de manera normal o habitual. Ahora, doctor, con respecto a las cositas que nosotros eventualmente deberíamos de tener, porque si bien es cierto, sabemos que hay zonas vulnerables, ¿verdad?, que están muy afectadas, las zonas que se han evacuado, que se siguen evacuando, pues también se habla de una alerta amarilla en todo el país, en el Valle Metropolitano, y habíamos repasado un poco de cosas que deberíamos de tener. En cuanto a alimentos, ¿qué sería lo que deberíamos de tener ahí separadito, por si acaso la cosa se ponga más peligrosa? Alimentos no perecederos y que sean de fácil apertura, para no tener que tener más cosas. Entonces, si uno tiene una lata de algún alimento no perecedero, que sea de fácil apertura, no que ocupe una abrelata. Y luego no lo encuentre, exacto. Barras de energía, probablemente estas barras que tienen un alto índice calórico y que nos logran mantener, por lo menos en situaciones apremiantes, en poca cantidad, nos dan una buena cantidad de calorías, nos van a ayudar en el momento indicado. Pero lo más importante que tenemos que tener siempre en mente es agua. El cuerpo humano
es increíble, o sea, uno puede durar sin comer perfectamente hasta 7 días, sin ningún problema, pero agua sí le hace falta mucho más rápido que 7 días, o sea, el cuerpo humano necesita ingerir agua de manera importante y normalmente dicen que las personas podrían subsistir sin agua por completo máximo 3 días, máximo 72 horas. 3 días. Entonces por eso el agua es un elemento vital que sí debemos mantener nosotros alcance. Como prioritario al alcance. Bien, doctor, ya nuestra compañera Helen Solano está lista en el Instituto Meteorológico Nacional. Helen, adelante. Gracias, Patricia y amigos. Bueno, seguimos aquí desde el instituto tratando de llevarle la más actualizada información con respecto al tema del huracán. Bueno, Juan Diego, algo que se pregunta mucho la gente es el tema de las temperaturas. Sí, efectivamente, desde hace ya varios días hemos registrado temperaturas muy frescas, particularmente durante las madrugadas, de unos 16 grados al menos en el Valle Central, pero han habido puntos como por ejemplo Tres Ríos, las partes altas de Curridabat, inclusive Coronado, donde ha bajado hasta 11, 12 grados. Con este evento las temperaturas mínimas van a seguir siendo las mismas, pero eso sí, al aumentar la cobertura de nubosidad, pues las máximas no van a ser muy altas. Y es por eso que estamos previendo que suban aproximadamente unos 2 grados, es decir, si antes registramos 23, 24 grados de máxima, ahora vamos a estar registrando unos 19 o 18 grados. Bueno, aquí, ¿qué observamos en la pantalla en este momento? Bueno, básicamente estamos observando cómo Otto se está intensificando lentamente y se desplaza lentamente hacia el oeste del país. Particularmente siempre apuntamos hacia la zona de la desembocadura del Golfo, de la desembocadura del río San Juan, en donde va a ser el lugar donde va a ser un impacto, y todavía tenemos los pronósticos de que va a ser como un huracán categoría 1, es decir, que va a estar registrando vientos de aproximadamente unos 120 kilómetros por hora con ráfagas superiores. Algo importante, ¿qué se espera para, por ejemplo, horas de la noche? Bueno, realmente para horas de la noche este sistema va a estar bastante cerca de la costa de Limón. Esperamos que aproximadamente a unos 250, 200 kilómetros, con lo cual va a aumentar mucho la precipitación a las zonas ya mencionadas, zona norte y Caribe. Y aquí en el Valle Central pues también estaremos experimentando algunas lluvias de variable intensidad, lluvias débiles, lloviznas, inclusive algunas ráfagas de viento en los sectores montañosos y que se podrían extender particularmente no solo durante esta noche, sino también durante la madrugada. Juan Diego, cuando llueve, por ejemplo, en San José, centro de Alajuela, Heredia, en sectores, digamos, específicos, las alcantarillas se taponean y a veces estamos hablando de un tema de la época de invierno. ¿Qué va a pasar en estos sectores con esto? Bueno, la dinámica que tiene este sistema pues no nos hace prever que tengamos esas lluvias tan convectivas o tan fuertes que te puedan provocar inundaciones por alcantarillado. Lo que sí vamos a tener es lluvias constantes, eso le va a dar a las alcantarillas tiempo de que desagüen lo suficiente, así que no esperaríamos inundaciones por alcantarillado en las partes más pobladas. Lo que sí podría ocurrir es que ya los suelos comienzan a saturarse en las partes más altas de Alajuela, Heredia, inclusive el mismo San José, y podrían aparecer pequeños derrumbes en el transcurso de la madrugada. ¿En qué sectores sería esto? Bueno, particularmente donde ya ha comenzado a llover en lugares como San Rafael de Heredia, San Isidro, Poás, Fraijanes, sectores como Coronado, en las partes más altas de Coronado o inclusive en los alrededores del volcán Irazú, que ya está lloviendo en forma constante, tal vez no muy fuerte, pero sí constante, y eso podría provocar algún tipo de deslizamiento. En el Valle Central usted me dice va a llover de forma intermitente, eso quiere decir llueve, descampa, eso va a ser la tónica. Efectivamente, cuando hablamos de intermitencia es que son periodos de lluvia en donde aunque la lluvia sea débil o la lluvia sea llovizna, a ratos desaparece, pero es constante a lo largo de un periodo, en este caso durante la noche y la madrugada. Juan Diego, vamos a poner nuevamente el mapa donde se ve Costa Rica para ver por dónde va la tormenta tropical en este momento y cuál es el impacto que ya está teniendo también en sectores como por ejemplo Nicaragua y Panamá. Sí, efectivamente, podemos ver aquí cómo se ha ido moviendo el Otto. Vemos que aún todavía las partes más fuertes o las lluvias más fuertes se están concentrando en el sector marítimo, pero cómo las bandas ya comienzan a afectar a la zona norte y el Caribe, como se había pronosticado desde hace varios días. Inclusive vemos que ya comienzan a generarse lluvias un poco más fuertes cerca de la costa, lo cual nos sigue manteniendo el pronóstico de que la zona de las barras de Tortuguero y sus sectores por lo menos estarían recibiendo lluvias
lluvias más fuertes durante las próximas 6, 12 horas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, acá? Vamos a pedirle a Macho que se acerque en la zona del Pacífico, en Punta Arenas. ¿Será que está haciendo sol o está nublado? No, básicamente no solo la zona de Punta Arenas, sino también la provincia de Guanacaste va a predominar nublado. Van a sentir ráfagas de viento importantes de aproximadamente unos 60, 70 kilómetros por hora. Una vez que este sistema esté en el Océano Pacífico, que se prevé que sea para el día viernes, una vez que haya atravesado el país, es cuando estamos previendo que comiencen a activarse algunas precipitaciones para esas regiones. Pero todavía estamos a 2 días plazo, entonces hay que ir evaluando poco a poco qué tipo de afectación podría tener. Lo que sí es cierto es que por la posición que podría tener Otto para el día viernes, sí podría estar generando algunas precipitaciones. ¿Qué va a pasar con el oleaje? Bueno, el oleaje va a seguir siendo bastante alto. De hecho, los pronósticos que tenemos por parte del CIMAR indican que pueden llegar olas de hasta unos 4 metros, particularmente en la costa del Caribe. Si los vientos cerca del ojo del huracán siguen siendo tan intensos de 110, 120 kilómetros por hora, pues el mar se vuelve un poco caótico y ese tipo de marejada podría también provocar algún tipo de incidente, particularmente lavar cerca de los sectores costeros como por ejemplo Limón, Cahuita, Puerto Viejo. Estos sectores podrían experimentar que el mar se vuelve bastante caótico. Bueno, agradecemos a Juan Diego Naranjo. Recordarles que los bancos ya están empezando a enviar comunicados oficiales donde oficinas como por ejemplo Turrialba, Pocosí, Sarapiquí, también Cahuita, Cariari, Guásimo, Limón, Pocora, Siquirres, Venecia y inclusive algunas de la Municipalidad de Limón, Pocosí y también subastas ganaderas como Gasol, Guapiles y Palemo están cerrando por prevención. Así que si usted tiene que hacer algún trámite en los bancos, mejor investigue por teléfono porque ya ellos están cerrando tentativamente hoy miércoles, van a esperar las comunicaciones oficiales y también jueves y viernes. Así que regreso, compañeros, con ustedes nuevamente al canal. Muchísimas gracias, Helen, por esa valiosa información, pero bueno, frente a una situación como esta, un kit de emergencia es básico y el doctor Naranjo justamente nos trae esas recomendaciones porque se presentan diarreas, vómitos, con secuelas de este huracán que estamos presentando, tormenta tropical. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, es algo que estamos expuestos a cada instante en el hecho de lo que se da la contaminación de las aguas. En algún momento podríamos estar expuestos a alguna situación donde una persona comience con vómitos y diarrea. Es lo más común y es algo en lo que hay que tener claro que hay diversas cosas que podemos tener dentro de nuestra casa que nos puede ayudar en un determinado momento. Excelente, doctor. ¿Con qué iniciamos? ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que tener a mano? Por ejemplo, hay algunos tipos de probióticos o prebióticos que se consiguen en el mercado, por ejemplo la enterogermina, el perenterol, la multiflora, el Bowerflor, que son medicamentos que se consiguen muy fácilmente y que está probado que el consumo de ellos nos ayuda a evitar cualquier tipo de infección bacteriana. Es lo que antes decíamos que era un regenerador de flora bacteriana, hoy sabemos que son microbiotas, pero esa es una forma práctica de comenzar a prevenir este tipo de situaciones. Doctor, poblaciones vulnerables, niños, adultos mayores, personas en condición, ¿verdad?, diabéticos, que son más vulnerables a esto, ¿podemos medicarlos también? Podemos entrar, siempre recordando que lo importante, lo más importante es lo que se hablaba hace un ratito, que hablaba el doctor, el lavado de las manos y tener mucho cuidado con cómo guardamos el agua, ¿verdad? El agua tiene que estar guardada en recipientes limpios, cerrada, no expuesta al sol y hay que ser muy cuidadoso con eso, doctor. Correcto. Hablábamos ahora hace un ratito, fuera de cámaras, que hay gente que guarda agua en ollas, por ejemplo, y las deja 3 días ahí, y cuando nos damos cuenta tenemos un criadero de Aedes aegypti, tenemos dengue, tenemos chikungunya, tenemos zika, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muy prudentes con eso, en cómo vamos a guardar el agua. Pero, ¿qué pasa si ya tenemos una persona que tiene esas posibilidades de infectarse o de padecer algún tipo de líneas? Traje esos dos productitos que... ¿Qué es esto? Correcto, ese se llama isopronicin o Metistop y el Renican, que se puede utilizar de forma preventiva para subir las defensas. Si nos vamos a exponer a un albergue, eso nos podría ayudar un poquito para ese tipo de situaciones. Ok, fuertes vientos, lluvia, la gente va a estar mojada, tal vez no tiene con qué abrigarse. Para levantar defensas ese podría ser otro. Ahora, ¿qué pasa si aparece el vómito, que es algo frecuente, no solo de virosis, sino de afecciones bacterianas también? Entonces, traemos esas 3 especies donde está la canela, la menta y la manzanilla, que de forma muy práctica nos puede ayudar. Se pone a hervir el agua, 10 minutos después de hervida, se saca en una taza y se deposita
y se puede endulzar con un poquito de miel generalmente y se puede comenzar a tomar. Hay que tomar en cuenta que cuando alguien tiene vómitos, lo ideal es que no tome nada los primeros 30 minutos y después se comience con sorbos de ese tipo de sustancias frías, en pequeñas cantidades. Entonces, pero sí hay que hervirlo para sacar la esencia de todos los tiene que hervirse compuestos. y después se puede enfriar para comenzar a utilizarlo. Pero que igual es un problema frecuente que vemos, porque la gente llega tan deshidratada. Vomitan y entonces todo el mundo dice, bueno, no se puede deshidratar y entonces todo el mundo le da suero, le da sales, le da agua, le da jugos al mismo instante y entonces hay que esperar 30 minutos para que el reflejo nauseoso baje la intensidad y poder comenzar a incorporar líquidos fríos. Ok, menta, manzanilla y canela en este caso. Correcto. ¿Por qué frutas, doctor? Y zanahoria. Las frutas son una maravillosa fuente de hidratación. Está probado que digamos que el comer sandía, bueno, traje la manzana, la zanahoria, por ejemplo, pero aquí podría estar la guayaba y la misma piña, que nos van a ayudar a hidratar, y no solo eso, sino que nos permiten tener una cantidad de fibra que baje la posibilidad de tener diarrea. Entonces, ¿y qué podemos implementar a esto? Por ejemplo, hablábamos de la avena y del yogur, que también en ese momento se pueden comportar dentro de la dieta como protectores para no exponernos a una afección de tipo diarreico, que es muy común. Ahora, ya la persona está con vómito, ya tiene diarrea, comenzamos la famosa agua de pipa o el coco, que es maravilloso, y las sales de rehidratación oral que se pueden conseguir preparadas o incluso en sobrecitos, que siempre, obvio, para poder prepararla tenemos que tener agua hervida. ¿Cómo agua hervida? Agua que se hierve por 10 minutos. Desde el momento en que comienza la ebullición, 10 minutos es el tiempo que necesitamos para dejar esa agua enfriar y poder preparar sales de rehidratación oral. Si no tenemos sales de rehidratación de farmacia, ¿cómo las preparamos en casa? Una forma práctica de prepararlo. 1 litro de agua hervida, o sea, no el litro que puse a hervir, sino de esa cantidad que puse a hervir, saco 1 litro, lo dejo Tengo que poner más porque parte del líquido se va a evaporar. Correcto. Y colocamos 2 cucharadas de azúcar, media cucharadita de sal, eso se mezcla y eso es suficiente, pero se puede exprimir una naranja o un limón o una mandarina. Hay gente que tiene la costumbre incluso de echar los gajitos de mandarina y eso le da un poquito mejor. ¿Eso es por el sabor o porque tiene tal vez algún elemento que nos ayude? Mejorar el sabor. Porque recordemos que cualquier persona que tiene sales de rehidratación, si yo no tengo nada y yo comienzo a tomar esto de forma brusca, tiene muchas sales y voy a vomitar. Entonces, el efecto contrario. Correcto, la ciencia está en tomarlo en pocas cantidades y tomarlo frío. ¿En qué casos entonces, doctor? Siempre que una persona comience con vómitos o con diarrea, lo ideal es comenzar a tomarlo en pequeñas cantidades. ¿Cuánto puede ser? Bueno, si son niños menores de 2 años, que es lo más frecuente y son los más complicados, aparte del adulto mayor, por cada deposición diarreica o por cada vómito, lo ideal sería tomar media onza de sales de rehidratación oral. Ahora, si es un adulto, podríamos llegar de onza a onza y media en 1 hora. O sea, que no es agarrar el vasito y tomarlo cor, sino es incorporarlo poco a poco. Correcto. Perfecto, doctor Naranjo, muchísimas gracias. Para servirle. Valiosas recomendaciones, así que a tenerlas en cuenta porque en una situación como la que estamos viviendo hay que estar prevenidos. Y también hay que conocer qué es lo que dicen las autoridades como la Comisión Nacional de Emergencia, y Cristian Tristán nos tiene el reporte en este momento. Cristian, adelante. En vivo, Verónica, como usted lo informa desde la Comisión Nacional de Emergencias, apenas hace algunos minutos justamente en esta institución se publicaron los datos actualizados sobre la situación de la tormenta tropical Otto. Según nos dicen desde este lugar, esta tormenta tropical podría reintensificarse antes de tocar tierra. Se espera que mañana jueves a eso de las 10 de la mañana. El diagnóstico es que la tormenta tropical Otto se mantiene con vientos sostenidos en este momento de 110 kilómetros por hora y se encuentra a 280 kilómetros al este-noreste de Puerto Limón y se desplaza lentamente a unos 7 kilómetros por hora justamente hacia la costa caribe de Costa Rica, el sur de Nicaragua. En esta institución también nos dan recomendaciones sobre qué hacer
Se sabe que es importante informarse prontamente con las medidas tomadas por los comités locales de emergencia en todos los sectores del país. Recordemos que en la zona norte se mantiene la alerta roja y alerta amarilla para todo el resto del país. Hay que tomar medidas de precaución en áreas con vulnerabilidad de deslizamientos e instituciones. Aquellos sectores donde ya es común que el suelo se sature, que haya deslizamientos, que haya desbordamiento de los ríos. Es importante a todas las personas, no importa en el sector del país que sea, que saben que esta situación se puede presentar, que tomen las medidas de prevención, no exponerse de más, es lo que nos dicen también. Medidas de prevención anuncian desde la Comisión Nacional de Emergencia ante la presencia de ráfagas de viento muy fuerte en todos los sectores del país. Sabemos que principalmente en la zona norte, en el Caribe, es donde se podrían presentar los vientos más fuertes. Sin embargo, en el resto del país es importante tomar las medidas de prevención. No hay que descartar tormentas eléctricas que se puedan presentar en las próximas horas. Por eso es importante evitar mantenerse en campos abiertos, buscar refugios en sectores secos, cerrados e incluso en ausencia de lluvia, con solo determinar que haya presencia de tormenta eléctrica. Prevención en carretera, reducción de visibilidad. Eso es importante para todos los conductores, es mejor evitarlo. En la Comisión Nacional de Emergencia hacen reportes de manera constante. Este es el último publicado hace tan solo algunos minutos a través de sus medios oficiales. Las zonas que se mantienen con alerta roja las repasamos: son Pocosí, Guásimo, San Carlos, Siquirres, Upala, Los Chiles, Huatuso, La Cruz de Guanacaste, Sarapiquí, Río Cuarto de Grecia, Pacuare, Parismina, Barra del Colorado, Barra de Tortuguero, Puerto Lindo y Delta Costa Rica. Esas son las zonas que se mantienen con alerta roja, y así será, porque aunque se haya determinado que es una tormenta tropical, se sabe que impactará a Costa Rica como huracán. Es la información que les tenemos en vivo desde la Comisión Nacional de Emergencias. Continúen ustedes. Uno de los temas es, además, cómo me preparo con ciertos implementos ante una eventualidad, una emergencia, y María José Fernández nos va a explicar. Pero María José, ¿qué es lo que deberíamos de contemplar? Evidentemente yo estoy aquí con un chaleco, además la luz, exacto, esta luz, para ponerse en la cabeza. Esa luz, la ventaja es que nos deja las manos libres. Entonces, ante una emergencia es importante tener las manos libres, pero también el camino iluminado, hacia dónde vamos. Esa lámpara, por ejemplo, trae esa luz y además la luz roja. Ah, ok. Ahí está. Ajá, exactamente. Entonces nos ayuda bastante. Este, por ejemplo, María José, lo estábamos viendo, también muy útil, sobre todo es foquito, pero además tiene como... Como la resplandecencia de emergencia. De emergencia y es pito. Exactamente. Entonces, de verdad que ante una emergencia lo más importante es tener iluminación y tener cómo comunicarnos, porque precisamente tal vez estamos en una zona bastante alejada o demás, entonces el pito sí nos puede ayudar bastante en estos casos. Veamos por acá aquí bueno, aquí vamos a ir viéndolo, pero también focos, capas. Focos, obviamente capas. Vamos a tratar de ir por todo, pero aquí está, digamos, este es el típico foco, ¿verdad? Ajá. Y este es el que... Ese es el que está especializado para emergencias. Ahí está. Exactamente. Entonces ven ahí el parpadeo rojo. Y además tiene pito. Esa es la ventaja. Ahí sonó. Sí. Sí, muy bien. Exactamente. Sonó. Ok. Los radios intercomunicadores también, que son bastante útiles. Estos, ¿con batería por ejemplo, son estos? Sí, se cargan, exactamente. Estos, por ejemplo, tienen un alcance de 53 kilómetros. 53 kilómetros. Sí, okay. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver, por acá también, María José. Bueno, esto puede ser muy útil si uno obviamente tiene una emergencia, salir con una cocinita. Exactamente. En estos casos es muy probable que por los vientos se vaya la luz. Sí. Entonces también tenemos que estar preparados en estos casos con una cocinita de gas portátil, que es bastante útil en estos casos. Tenemos también que tener un cargador para la batería del celular. Tenemos que mantener la comunicación en todo momento. Y esa batería del celular, por ejemplo, también trae los lagartos para poder encender el carro. Ah, ¿de verdad? Pero exactamente. Con esta misma batería, exactamente, podemos cargar el celular. Es un cargador universal, exactamente. Ay, mire, lo pone uno aquí, pum. Y con estos lagartos... puede encender hasta vehículos de 2.000 centímetros cúbicos. 2.000 centímetros cúbicos. Correcto. Esto está súper útil. Exactamente, es sumamente útil. Y también trajimos pues el tape
que en estos casos es bastante importante para proteger las ventanas de las casas. Entonces lo colocamos en forma de X en las casas y esta es la más recomendada, la gris, porque es la de mayor resistencia. ¿Y esto qué es, María José? ¿Una lamparita igual? Eso también es una linterna portátil que la podemos andar así o bien... Ah, bueno, tiene batería. Ahí. La podemos guindar. Ah, muy bien. Entonces son sumamente útiles y que tenemos que tener a mano, son cosas que tenemos que tener a mano, ya sea para esta emergencia o bien para un kit de primeros auxilios en la casa. Y la capa también, que no lo queríamos dejar, pero siempre muy importante tener una capa impermeable. Sí, exactamente, no sabemos en qué momento tenemos que salir de la casa y demás. El doctor nos decía que tener ropa adicional, pero también tener una capa nos puede salvar en estas situaciones de mucha lluvia. Sí, la capa de una vez el chaleco, puede ir uno aquí realmente protegido. Vamos a ver, María José, aquí la moda. Ahí está. La que te acomoda, sí. Pero aquí está la capa ahí. Sí, claro, bastante cómoda. Es que ahora son como más livianitas, ¿verdad? Tampoco es que uno anda ahí todo pesado. Sí, pero el material es más duradero. Es más duradero. Eso es lo más importante, que el material sea bastante duradero para que nos puedan soportar las lluvias que nos pueden perjudicar en estos días. Bien, María José, vamos a hacer una pausa acá para ir con Vicente. Claro. Y Vicente, usted está preparado también. Muchas gracias, Douglas. Claro que estamos preparados y vean nada más lo que tengo aquí en la mano. Unas hermosas y deliciosas ciruelas. Tengo unos grandes amigos también aquí, Alfredo, Javier y Jocelyn. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días para usted y todos los televidentes. Son las ciruelas muy sabrosas, contienen vitamina A. Vitamina A, que es importante. Ajá. Sirven para el estreñimiento. El estreñimiento también. Ajá, para las arrugas, excelente. Y también los invito para que pasen por el mercado, para que las consigan. ¿Por el mercado? En el Borbón, por supuesto. En el Borbón. Excelente. Alfredo. También para las meriendas de los niños. Y para las meriendas, que coman frutas desde pequeños. Eso puramente. Así, Alfredo, muchas gracias. Voy con Javier. Javier. Buenos días, Javier. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, con un poquito de frío aquí con todo lo que viene aconteciendo. Claro. Javier, sigamos hablando de la ciruela. Ok, bueno, acá nosotros lo que tenemos es los productos que se pueden realizar ya una vez con la ciruela después de cocinada. Después de cocinada. Exactamente. Entonces tenemos lo que es queque. ¿Queque es de ciruela? De ciruela, exactamente. Tenemos lo que son cajetas de ciruela. Cajetas, qué rico, ¿no? Sí, y tenemos el famoso rompope. El rompope que no puede faltar para esta época que se avecina, exactamente, ¿no? Sí. Y Jocelyn tiene cara ahí muy sonriente. Jocelyn, ¿cómo preparamos nosotros ese rompope de ciruela? Bueno, la mezcla para el rompope es sumamente sencilla. Vamos a agregar leche, nuez moscada, canela, clavos de olor y por supuesto la ciruela. Supuesto, la ciruela. La ciruela la vamos a triturar, la vamos a procesar, pues para que no salgan muchos grumos en lo que es la mezcla. Cocinadita antes la ciruela. Exacto. Una vez que la hervimos y ya tenemos la mezcla del rompope, le vamos a echar lo que es el licor de ciruela. Ajá. Este licor de ciruela previamente preparado, ¿no? Sí, este se deja reposar días antes. Es ron con ciruela, así de simple. Y lo vamos a agregar al gusto. Ya el licorcito va a gusto de cada quien. A gusto de cada quien. Y ahí tenemos el Jocelyn, después que tenemos este rompope ya preparado, como tú lo acabas de mencionar, ¿qué tiempo nos dura? Lo que la persona desee, digamos. En refrigeración. En refrigeración lo podemos almacenar por lo menos como unos 4 o 5 días, no hay problema, él se puede ahí mantener bien. Igual, pues al gusto de la persona, si lo desea caliente o frío, se le puede agregar el ron. Muy bien, muy bien. Y este que está aquí fue el mismo que vimos, ¿no? Hace rato. Sí, exactamente. Ese es un queque a base de harina, a base de huevos, lleva azúcar, ¿verdad? Lleva lo que es ciruelas procesadas y el lustre es de moca. Es de moca. Ajá. Perfecto. Igual que la recomendación que nos dio Alfredo, a consumir ciruela todos los días, ¿no? Claro. Con los chiquillos en la mañana. Muchísimas gracias, compañero, ¿verdad? Gracias, Alfredo, Jocelyn y Javier. Continuamos contigo, Douglas. Claro, sigo aquí con María José porque tenemos, por ejemplo, este sleeping, ¿verdad, María José? Exactamente. Aquí. O bolsa de dormir. Bolsa de dormir. Es bastante grande. Ajá. Y es sumamente necesario también para alguna emergencia que tengamos. Tenemos que tener donde dormir y de una manera calientita también, ¿verdad? Nada más uno se mete por aquí y ya se acabó, ¿verdad? Exactamente, y tiene el zipper. Abre aquí y zipper.
Ah, muy fácil. Es bastante fácil, exactamente. ¿Y esto es también impermeable? Esto es impermeable, correcto. Bueno, esto es interesante. Sí, es bastante útil en estos casos también. Y almacenamiento también de agua. tenemos la pichinga, exactamente, para almacenamiento de agua. Las autoridades están recomendando no almacenar lo que son combustibles. Correcto. Pero precisamente la traemos para la opción del agua. Esta, por ejemplo, pichinga tiene la capacidad de 5 galones. 5 galones. Tenemos de 2.5 galones y de 1 galón también, pero la más recomendable, entre mayor cantidad, pues mejor, ¿verdad? Y tenemos finalmente el botiquín de emergencia. El botiquín de emergencia también, que deberíamos de tenerlo, exactamente. Lo que trae son, aplicadores, curitas, alcohol, tanto líquido como en gel, vendas, tijeras. Agua oxigenada. Agua oxigenada, exactamente, para entonces algodón, para tener todo a mano con las recomendaciones precisamente que el doctor nos estaba dando hace unos minutos. Bien, María José, vamos ahora a irnos al Instituto Meteorológico. Ahí está nuestra compañera Helen Solano. Helen. Gracias, y regresamos nuevamente al Instituto Meteorológico Nacional para darles información de última hora. Seguimos con Juan Diego Naranjo, quien nos está explicando. Juan Diego, bueno, ahora tenemos otra imagen de cómo están en este momento las lluvias. Ya aquí, por el Hospital Calderón Guardia, empezó a llover. Sí, efectivamente, ya podemos ver con esta imagen de satélite que muchas de las bandas que han estado formando o que forman a Otto prácticamente ya comenzaron a ingresar al territorio nacional, y es por eso que varios sectores del área metropolitana ya comienzan a presentar algún tipo de precipitación. Es lluvia muy débil, llovizna, e inclusive están presentándose algunas ráfagas de viento, pero es la condición que hablábamos hace un par de minutos, en donde la lluvia va a ser intermitente. Por momentos vamos a estar percibiendo que la lluvia aumenta un poco más y después disminuiría a llovizna, pero básicamente también vemos que hacia el Pacífico, hacia la zona norte, y que el Caribe ahí ya ha comenzado a llover en forma bastante copiosa. Bueno, Juan Diego, recordémosle un poco a la gente el tema ya, hace unos minutos atrás decíamos que estaba muy fuerte ya pegando en la zona norte, La Fortuna, todo lo que tiene que ver con el área de San Carlos. Sí, efectivamente, ya comenzó a llover bastante fuerte hacia esos sectores como se estaba esperando, pero en este momento la lluvia más fuerte o importante se está concentrando hacia el sector de Barras de Tortuguero, que es donde las primeras zonas de impacto, donde Otto debería generar la mayor cantidad de precipitaciones, por lo menos en las siguientes 48 horas, y conforme se vaya acercando hacia el territorio tanto costarricense como nicaragüense, pues las lluvias tanto en la zona norte como el Caribe van a ir incrementándose. Bueno, recordarle a la gente que sigue lloviendo acá, aunque poquito, pero sigue lloviendo. Sí, efectivamente, estas precipitaciones que está percibiendo la gente a esta hora es parte de los efectos de la ahorita todavía tormenta tropical Otto, que prevemos que para las próximas horas nuevamente vuelva a ser huracán, eso sí, un poco más cerca de la línea de costa entre Nicaragua y Costa Rica. Bueno, recordarles a ustedes que municipalidades, el tema de las escuelas y también, por supuesto, bancos están cerrando en todas estas áreas. Vamos a pedir un roche de imágenes también esta mañana. Autoridades del Hospital Calderón Guardia fueron precisamente al Incofer para medir algunas camillas y demás en caso de una emergencia también, si hubiese que trasladar en vagones a algunos pacientes también. Esta mañana pues estaban realizando estas pruebas, y este proyecto pues es parte de la importancia que tiene el poder trasladar pacientes en caso de una emergencia. Compañeros, regreso con ustedes nuevamente al canal. Bien, Helen, muchísimas gracias por el reporte, muchísimas gracias a todos nuestros compañeros, y doctor Espitaleta, ha sido un placer, muchísimas gracias por sus recomendaciones. Y bueno, previendo que la situación continúa, lo esperamos aquí mañana también. Doctor, bien, muchísimas gracias. Bueno, y gracias a todos ustedes, y les deseamos una feliz tarde, que Dios los bendiga, y esperemos que la situación pues se calme. Y las oraciones de todos son importantes. Manténganse conectados. Noticias Repretel estará al pendiente a lo largo del día de cada detalle y cada movimiento que tenga la tormenta tropical, antiguo huracán Otto, que podría eventualmente convertirse en huracán nuevamente. Y recuerden, mantener la calma, pero estar alertas. Que pasen un feliz día. Gracias.